Las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. La paz del Señor sea contigo y con tu casa esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al Formador nuestro y sustentador por un día más. Y gracias por el tiempo que el Señor nos permite para exponernos ante su palabra y por su palabra caminar en la revelación que Él nos ha entregado. Invocamos el nombre del Señor. Mi Señor, esta noche te damos gracias por este tiempo. Y pedimos, Padre, que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies y que el remanente de tu pueblo salga de entre medio de la ignorancia y camine en revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar la enseñanza correspondiente para este día. Estudiamos el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Con este capítulo completamos la serie de las 7 iglesias, del mensaje a las 7 iglesias que comenzaron justamente en el capítulo 2. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora concluimos con Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuál es el propósito del por qué en un libro profético como es Apocalipsis se presenta primero un mensaje que no tiene que ver realmente con lo profético, pero que se corrige a 7 iglesias que estaban en la provincia de Asia, actualmente la región de Turquía? ¿Cuál es el propósito? Hay 2 propósitos bien definidos de la razón del por qué se comienza con 7 mensajes a iglesias para justamente entrar después a la palabra profética. Y la razón de ello es porque se deja establecido de que la única forma de cómo el hombre de Dios, de cómo la única forma de cómo la mujer de Dios puede desarrollar ministerio y llevar adelante la obra del Señor es solamente entendiendo que la salvación tiene que cuidarse. Este es el propósito del mensaje a las 7 iglesias. No podemos entrar a lo profético y estar preparados y capacitados y tener el conocimiento suficiente y necesario para pasar por esos procesos si antes no tenemos claro el que la salvación tiene que cuidarse. Y lo importante, y aquí viene la segunda razón del por qué 7 mensajes, lo importante es que la salvación no solamente se cuida alejándose del pecado, que es prácticamente la única forma de cómo actualmente el pueblo creyente está entendiendo que es la forma para cuidar la salvación. La salvación no se cuida solamente alejándose del pecado, se cuida sabiendo a qué el Señor nos ha llamado. La obra de Dios es precisamente propiedad de Dios, no es nuestra propiedad. Y uno de los mayores problemas que actualmente estamos confrontando es el hecho de que cada quien desarrollamos y establecemos el Evangelio creyendo que es nuestra obra, creyendo que es propiedad de nosotros. Y esto está haciendo un gran daño como nosotros mismos no podemos imaginarnos, porque cada quien está desarrollando inventivas propias para llevar adelante y para alcanzar y para hacer crecer la obra que el Señor nos ha entregado.
olvidando de que es la obra del Señor. No se trata, como dice la palabra, del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, tenemos que saber cuidar el evangelio, la salvación, porque de ello depende que nosotros establezcamos la obra como el Señor quiere que la establezcamos. Entramos entonces a las tres últimas iglesias, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y el propósito de estos mensajes es que nosotros podamos ver cuál es la condición espiritual en la que se encuentran. ¿Por qué y para qué? Para que nosotros podamos identificarnos. En enseñanzas anteriores establecimos que dentro de estas 7 iglesias encajan todas las iglesias en el mundo habidas y por haber, encajan perfectamente. Así es que entendiendo cada una de estas iglesias, nosotros podemos identificar en qué condición nosotros nos encontramos. Vayamos al capítulo 3 y leemos versículo 1 hasta el versículo 6, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo, y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tenemos el mensaje a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, o mejor dicho, el mensajero de la iglesia de Sardis, y por extensión la iglesia misma, es una iglesia reprobada. Claramente desde un principio observamos que hay una reprobación, no solamente del mensajero, sino de la iglesia como tal. ¿Por qué? Porque tal el profeta, tal el pueblo, tal el ministro, tal el pueblo. Así es que esta es una iglesia reprobada. Y lo que quiero en esta hora es contestar una pregunta. ¿Cómo llegó Sardis? ¿Cómo llegó el mensajero de Sardis a caer en semejante situación? Porque, ¿cómo es posible, después de haber trabajado no sabemos cuántos años, entendemos por la palabra que muchos años, al final de la carrera del ministerio de esta persona, no encuentre una aprobación, sino que todo lo contrario, una reprobación? Estás muerto. Qué difícil. Estás muerto. Tienes nombre que vives y estás muerto. Lo único que tienes vivo es el nombre. ¿Cómo cayó en esa situación? La respuesta la encontramos por lo que el mensaje describe en el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo 1 propiamente la reprobación le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. Nombre que vives y estás muerto. Anuncio engañoso. Te presentan un mensaje, pero el mensaje es engaño. ¿Cómo cayó el mensajero de Sardis y cómo fue que llevó a toda una congregación prácticamente a caer en esta condición de estar muerto? Porque
establecieron engaño, establecieron fraude, establecieron fantasía, no la palabra de Dios. Caminaron no por la palabra, sino por lo que a ellos les venía con respecto a lo que se debía hacer. Vea lo que dice Jeremías capítulo 11, versículo 8. Mas no oyeron ni inclinaron su oído, antes fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no las cumplieron. Siempre en el mismo libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13, hay otro texto similar a este que nos ayuda a entender que esta fue prácticamente la ruta, el camino que caminó el mensajero de Sardis y llevó a toda la congregación por este mismo camino. Capítulo 13, versículo 10 dice: a este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirse y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. ¿Cómo cayó el mensajero? ¿Cómo fue que llevó a toda una congregación a caer en esta situación? Porque desarrollaron la imaginación de su corazón. No siguieron la palabra, establecieron imaginación de su corazón e iban tras de la imaginación de su corazón. Cuando un pueblo, cuando una nación camina a la luz de la palabra del Señor, no hay forma de que caigan en error, no hay forma de que caigan en engaño, no hay forma de que caigan en una situación de la cual recibirán después reprobación. El Salmo 119, que muchos lo conocemos, lo sabemos hasta de memoria, dice claramente en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única forma para mantenernos dentro de la voluntad de Dios, la única forma de mantenernos dentro de lo que Dios quiere o ha dispuesto para cada uno de nosotros es caminando a la luz de la palabra. ¿Cómo puede un hombre de Dios, cómo puede una mujer de Dios caer en semejante situación como la estamos viendo en el caso del mensajero y de la iglesia de Sardis? ¿Cómo es caminar bajo el consejo de su imaginación? Por eso es importante que nosotros podamos entender que el Evangelio no necesita ninguna innovación. El Evangelio no se nutre de nuestras inventivas, no se nutre de nuestras propuestas, no se nutre de nada de lo que nosotros hagamos. El Evangelio ya está establecido. El Evangelio es la enseñanza de Jesús, y lo que tenemos nosotros que hacer es seguir la enseñanza de Jesús y establecerla tal y como se nos ha instruido por medio de ella misma. ¿Cómo fue que el mensajero de Sardis cayó en esta situación y llevó a todo un pueblo a estar en una situación reprobada? Lo único que tienes vivo es el nombre, pero tú estás muerto porque no estableció la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué fue lo que establecieron entonces? Establecieron engaño, establecieron mentira, establecieron la imaginación de su corazón. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis se convirtió en una iglesia ritualista, en una iglesia religiosa, pero sin fe y sin espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Los rituales están matando iglesias y están matando hombres y mujeres de Dios.
Los rituales, la religiosidad está llevando al engaño a muchos hombres, a muchas mujeres y estableciendo engaño en distintos lugares. Dios no nos ha llamado para establecer rituales. Dios no nos ha llamado para caminar en la religiosidad de una filosofía. Dios nos ha llamado a establecer palabra y a caminar por fe. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, estableció: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe y la religiosidad no caminan juntos. La religiosidad lo lleva a la persona por un lado, la fe te lleva por otro lado. La fe te lleva por lo ilógico, la fe te lleva por lo no evidente, la fe te lleva por creer de que Dios lo ha dicho, de que Dios lo hará. La religiosidad te lleva y los rituales te llevan por un camino de imaginación. Y esta es la primera razón del por qué el mensajero de Sardis cayó en tal situación y llevó a todo un pueblo a estar en la misma condición. La siguiente respuesta a la pregunta que nos planteamos, ¿cómo fue que cayó en tal situación?, la encontramos en el versículo 2. Le dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Quién es el que tiene obras perfectas? ¿Quién es el que tiene obras perfectas? El que es perfecto. ¿Por qué? Porque claramente la palabra dice que por su fruto los conoceréis. No da el árbol malo frutos buenos, ni el árbol bueno da frutos malos. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene obras buenas? El que tiene obras perfectas. ¿Quién es? El que ha alcanzado la perfección. ¿Quién es el que ha alcanzado la perfección? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40, y este pasaje nos explica quién es el que ha alcanzado perfección. Vea lo que dice: el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Vea, ahí está la respuesta. ¿Quién es el que tiene obras perfectas? El que es perfecto. ¿Y quién es el perfecto? El que fuere como el maestro. Y aquí tenemos la segunda razón del por qué el mensajero de Sardis cayó en tal situación de imaginación y eventualmente cayó en un letargo, en un estado de muerto, como lo dice en el versículo 1. Porque no caminó según las enseñanzas del maestro. Y esto nos lleva a nosotros a Génesis, al capítulo 4, el versículo 4 al 7, como un ejemplo de esto que sucedió con la iglesia de Sardis. Génesis capítulo 4, verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este ejemplo? Y como extensión de Lucas capítulo 6, versículo 40. El que no camina según la enseñanza del maestro es porque camina en malicia. Lo voy a repetir una vez más. El que no camina según la enseñanza de su maestro
camina por malicia y establece malicia. ¿Qué es malicia? Vamos a definirlo porque esto es bien importante. ¿Qué es malicia? Malicia es hacer las cosas por imitación, no por convicción. No sale de la persona el hacerlas. Sencillamente las hace porque se ve influido, porque se ve obligado, pero no tiene convicción del por qué las está haciendo. Y ese es el ejemplo que nosotros vimos con Caín y con Abel. Cuando ambos se presentan ofrenda ante el Señor, uno lo hizo por convicción y otro por imitación. Abel, Caín, lo hizo porque dentro de su corazón se había desarrollado malicia. Y esta es la segunda respuesta a la pregunta que nos planteamos al principio: ¿por qué el mensajero de Sardis cayó en esa situación? ¿Y por qué llevó a este pueblo a caer o estar en esta situación de reprobación? Porque caminaba por malicia, porque no caminaba por las enseñanzas. Dice claramente: el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto, que hace las cosas por convicción, porque las ha entendido, porque ha recibido la revelación y está caminando conforme a la revelación. Pero en el caso de Caín, establecía las cosas por imitación, porque había malicia dentro de él. Y esta situación nos lleva a nosotros a entender que cada vez que un hombre de Dios, cada vez que una mujer de Dios hace las cosas sin entenderlas, tan solo porque se ve obligado, tan solo porque se ve presionado a hacerla, lo que está estableciendo es malicia, y entró en el camino de Sardis. Entró en el camino de Sardis. Su camino, su destino es: yo sé tus obras, que tienes nombre, que estás vivo, pero estás muerto. Esta es la situación de la cual el Espíritu nos está exhortando. Esta semana un hermano me preguntó: pero ¿cómo es posible, si ellos, viendo su condición, cómo es posible que ellos persistían en esa condición? Y yo tengo que decirle: ninguno de ellos sabía que estaba en esa condición. Oiga bien lo que estoy diciendo. Ninguno de ellos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, ninguno de ellos sabía cuál era su condición. No es sino hasta cuando la carta les llega de parte del Señor es que descubren cómo es que el Señor los estaba viendo a ellos. El mensajero de Sardis no sabía. Para él todas las cosas estaban bien. Para él todas las cosas estaban caminando a la perfección. Pero el Espíritu le demostró y le hizo ver que lo único que tenía vivo era el nombre. Pero hay algo en el versículo 4 que tenemos nosotros que saberlo establecer. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Esto lo que nos enseña es que la salvación es compromiso con el Señor. Y depende del compromiso que cada uno de nosotros hayamos desarrollado con el Señor. No depende de donde nosotros estemos. Óigalo bien, no depende donde nosotros estemos ubicados. Hay personas que están saltando de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta.
porque le encontraron este fallo al ministro que está al frente o a alguno de los líderes que está trabajando dentro de esa iglesia, o algo hay que le lleva a tomar la decisión de salir e irse a otra iglesia. Eso no está avalado por la palabra de Dios. Y aquí vemos el ejemplo. Porque allí donde estaban, allí donde se encontraba el mensajero muerto y toda prácticamente la congregación muerta, allí estaban unos caminando en dignidad. No se trata de salir de un lugar e ir a buscar la iglesia ideal, de ir a buscar la iglesia perfecta, porque eso no viene de parte de Dios. Y le voy a explicar por qué. La razón del por qué el Señor nos ubica en lugares donde de momento no nos sentimos cómodos es precisamente para nuestro beneficio. Y alguien podría decir, pero ¿por qué para mi beneficio? Yo podría entender que eso me va a contaminar, estar allí me va a contaminar. No, porque lo que no encaja nos sirve a nosotros para afirmarnos en lo que nosotros realmente hemos creído. Y le voy a presentar este ejemplo para que usted evalúe esto que estamos estableciendo. Si usted estuviera transitando con su vehículo en una autopista grande, ancha, pero no se encontrara en el asfalto pintadas las líneas de los carriles, ¿cómo se sentiría? Se sentiría completamente incómodo. ¿Por qué? Porque no sabría dónde viene el carro, a la derecha o a la izquierda. Las líneas son para mantenernos en esos carriles. Por lo tanto, no trate de salir buscando la iglesia ideal, porque no se trata de eso. Se trata de desarrollar compromiso con el Señor. Y esto es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido, porque no nos realizamos por el lugar donde estamos, nos realizamos por caminar conforme a la palabra del Señor. Y alguien podría decir, sí, pero quien establece la palabra es el ministro, el que está al frente, y si él está estableciendo engaño, ¿cómo va a ser posible que yo camine según la palabra del Señor? Y el ejemplo lo tenemos, la respuesta, mejor dicho, a esta situación la tenemos en Hechos capítulo 16. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Berea y estableció la palabra, dice allí que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día si estas cosas eran así. Ahí está la dignidad. Una persona que ha desarrollado compromiso con el Señor no se conforma solamente con lo que está escuchando. Escudriña la palabra, porque si mi compromiso es con el Señor, mi compromiso lo voy a desarrollar de lo que el Señor me está enseñando. Y esto es lo que la tercera enseñanza que nos deja la iglesia de Sardis. Depende del compromiso que nosotros hayamos desarrollado, de eso depende nuestro crecimiento. No busquemos realizarnos ni desarrollarnos por una institución, porque esto no es así. Porque vemos el caso de que el mensajero cayó en muerte espiritual, y llevó juntamente con él a aquellos que no habían desarrollado compromiso de igual forma con el Señor. Vamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia en este caso de Filadelfia, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13.
Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. La iglesia de Filadelfia es de las 7 la segunda aprobada. ¿Cuál fue la primera? Esmirna. La segunda es Filadelfia. Esmirna, el Señor le exhorta a mantenerse en lo que ha creído, en la tribulación que ha pasado, a mantenerse, porque en ello está el Señor con ellos. De las 7 entonces, Filadelfia es la segunda de las iglesias, las 2 únicas que recibieron aprobación. Y la pregunta que vamos a hacer ahora con respecto a esta iglesia es, ¿cómo se llega a ese nivel? ¿Cómo se llega a ese nivel? ¿Cómo se alcanza estar en la condición o estar en la posición de uno, el mensajero, y la iglesia, por extensión, en una condición aprobada? La respuesta la tenemos en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo se llega a esta condición? Guardando la palabra del Señor y no negar el nombre del Señor. Vea qué importante. Hoy en día, cuando queremos contestar preguntas como las que acabo de plantear, ¿cómo podemos alcanzar un nivel de fe? ¿Cómo podemos llegar a un estado de espiritualidad, a desarrollar madurez? Por lo general, en un buen %, las personas citan, pues haciendo ayuno, haciendo oración, haciendo vigilia. Esa es la forma de alcanzar la potencia espiritual. No que no se deba de ayunar, no que no se deba de hacer vigilia, no que no se deba de hacer oración, pero no es esa la forma como se desarrolla potencia espiritual. Y esto tenemos nosotros que saberlo establecer, porque esas son las inventivas nuestras, que es lo que decíamos en el caso de Sardis. Tratamos de innovar, tratamos de establecer nuestro criterio, nuestras opiniones, nuestra propuesta. No se logra de esa manera. Claramente lo dice, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, has mantenido la fidelidad, el testimonio, has tomado postura
ante aquellos que no tienen postura, ante aquellos que son impíos, ante aquellos que no conocen al Señor. Tú tienes postura y has sabido establecer, y todos conocen que tienes un carácter, y es un carácter de fe. Pero no debemos nosotros tratar de, por nuestras inventivas, sustituir lo que Dios ha establecido como el camino para desarrollar la contundencia espiritual. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Jesús lo enseñó desde un principio de su ministerio. El que oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que fundó su casa sobre de la roca. ¿Por qué tratamos nosotros de cambiar las instrucciones que están establecidas en la palabra? ¿Por qué? ¿No será que hemos cerrado el camino como en el caso de Sardis y estamos estableciendo rituales, estamos estableciendo una doctrina religiosa sustituyendo la palabra? Vea lo difícil que fue para Sardis, porque estableció engaño, estableció fantasía, estableció imaginación. Lo que él creía que era lo correcto, lo estableció. ¿Era eso lo que la palabra del Señor había establecido? No. Y este camino lo han confundido muchas personas. ¿Cómo se llega a esa condición? Guardando la palabra, perseverando en la palabra, manteniendo el testimonio, porque sabe una cosa, el Señor no nos ha llamado a ser discípulos, el Señor nos ha llamado a ser testigos de Él. Muchas personas se quedan como discípulos, cuando en realidad en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice claramente: me seréis testigos, mártires, testigos de la palabra, testigos del poder del nombre de Jesús. Solamente aquel que es testigo de Jesús es quien único puede establecer evangelio y puede establecer el reino de los cielos. En el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué le llama ahora la palabra de la paciencia? Es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué dice aquí que has guardado la palabra de mi paciencia? La respuesta es sencilla. Porque no caminamos por resultados. No caminamos por resultados, caminamos por fe. Si el Señor lo dijo, Él lo hará, pero no hemos visto resultados. No vemos resultados y tenemos ya tiempo de estar esperando. Sabe que la causa de la caída de Saúl comenzó cuando no supo esperar la palabra que el profeta Samuel le había entregado. No supo esperar y se adelantó. La palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra que el Señor nos entrega no es para ver resultados por ella, es para mantener compromiso y fidelidad con el Señor. Sabe que cuando Dios llamó a Abraham, conoce este relato, cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Al principio le habla de tierra y él va en pos de tierra, y cuando llega a la tierra, y él le dice en el capítulo 12, esta es la tierra que la daré, Dios le dice, pero no te la daré a ti, te la daré a tu descendencia. Y allí le añade algo más y le dice, te daré un hijo. Te daré un hijo. ¿Conoce el relato? El hijo llegó cuando Abraham
alcanzó los 100 años de vida. 25 años donde no vio resultado. Cuando ya se había olvidado realmente que sea el tiempo que Dios haya determinado. Esa es la palabra de mi paciencia. Cuando Dios haya determinado el tiempo, entonces yo voy a hacer según Él determine. No caminamos por resultados. Hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios, mucho pueblo del Señor que busca resultados. Inmediatamente busca resultados y convocan a oración a sus contactos y piden oración por páginas sociales y vamos a mover las masas para que obtengamos aquello que le estamos pidiendo. Ese no es el camino de la iglesia de Filadelfia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo vengo presto, y me traslado hasta el versículo 11. Yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Quiere decir que alguien puede tomar nuestra corona? Si no fuese así, el Señor no lo hubiera escrito. Alguien puede tomar nuestra corona. La capacidad nos viene de parte del Señor. La potencia nos viene por su Santo Espíritu. Cuando nos mantenemos en la palabra y cuando somos testigos del poder de su nombre, para lo cual hemos sido llamados. Y esto es bien importante. ¿Cómo se llega a este nivel? ¿Cómo se alcanza a este nivel? Convocando a la gente para oración, convocando para ayuno, convocando para vigilias. Repito, no es que no se deba de hacer, pero no para obtener esta posición, no para obtener esta potencia, no para obtener este nivel, porque no se obtiene nada de esa forma. La oración, el ayuno, la vigilia es parte del compromiso que hemos desarrollado con el Señor, pero no para hacer que las cosas, para que las cosas sucedan. Y esto es sumamente importante. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Compromiso, fidelidad con el Señor. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. No podemos nosotros enredarnos en asuntos con el mundo y con la vida cuando en realidad hemos sido llamados, escogidos por el Señor para establecer una operación del reino sobre la faz de la tierra. En 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y este consejo que el apóstol está entregando a su hijo en la fe, Timoteo, el apóstol lo declaró al final de su ministerio y de su carrera en el capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia que el Señor justo me ha de entregar. ¿Puede alguien tomar tu corona? Sí. De lo contrario, el Señor no lo hubiera dicho. El Señor no lo hubiera establecido. ¿Puede alguien tomar? Sí, puede alguien tomarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nosotros nos enredamos en los negocios de la vida. Cuando nosotros vemos las oportunidades. Esta es una oportunidad para ti, para desarrollar, para darte a conocer, para exponerte. No podemos nosotros ver el ministerio como una oportunidad de crecimiento profesional. No podemos, no debemos.
estamos exponiendo nuestra corona, estamos exponiendo nuestro ministerio para que otro lo tome y camine en nuestro lugar. Pasemos entonces a la iglesia en Laodicea y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22, y ahí termina el capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro fino en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Laodicea, la séptima iglesia, la iglesia que fue también reprobada, porque claramente lo leímos: te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y de nuevo la pregunta que quiero hacer: ¿cómo cayó el mensajero de Laodicea y la iglesia entera en esta condición? ¿Qué fue lo que hicieron para que cayeran en esta condición? Porque quiero decirle algo, y esto es bien importante: cuando nosotros nos enfrentamos ante situaciones que tenemos que corregir, la situación no se corrige quitando lo malo que se hizo o restaurando lo malo que se hizo. No se corrige de esa manera. Ese es el segundo paso. El primer paso es determinar qué fue lo que me llevó a caer en esta situación. Porque cuando quitamos, esto es lo malo, yo lo quito y lo resolví, o yo restauro lo malo que hice y hago ahora como se debía hacer, si no verificamos qué fue lo que nos llevó a caer en esa situación, más adelante volveremos a caer en una situación igual o similar. Y este es un fallo que está prevaleciendo en muchas congregaciones. Le enseñan a corregir, pues pídale perdón, arrepiéntete, corrige, restaura y sigue adelante. No. Primero tenemos que determinar qué fue lo que nos llevó a caer en esa condición, qué fue lo que hizo que llegáramos a eso. Y allí entonces es cuando se procede a una restauración completa. La Odisea, el mensajero de la Odisea es, y por extensión la iglesia de la Odisea, es una iglesia ambigua, una iglesia que se acomoda a las conveniencias, una iglesia arrogante y autosuficiente. ¿Por qué? Porque allí lo leímos, dice: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es una iglesia arrogante, autosuficiente, una iglesia que amó el mundo más que la obra de Dios, una iglesia que no entendió la obra de Dios para su vida, no la entendió.
Y toda esta serie de situaciones la fueron llevando poco a poco, a caer en una situación de ambigüedad. El problema real de el mensajero de la iglesia de la Odisea y de la iglesia entera como tal es que cayó en una ambigüedad tal que lo único que veía eran las conveniencias. Vámonos por este lado porque nos conviene mejor, porque esto nos va a tener este otro beneficio. Vámonos por este otro lado porque conveniencias. Hermano, la vida de fe no es una vida de conveniencias. Muchas veces tenemos que decidir en contra de las conveniencias, en contra de lo que no nos conviene, en otras palabras, en contra de lo que va a ser contrario para nosotros. Yo me preguntaba, estudiando este pasaje, este mensaje, yo me preguntaba, ¿esta ambigüedad fue producto de que el mensajero de la Odisea no fue atendido lo suficiente como para que lo dejaron solo y no lo atendieron, no le dieron asistencia? Eso fue lo que sucedió. Y el Señor me respondió, me llevó a Colosenses en el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 8, obsérvelo, y dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, el apóstol está escribiendo a los colosenses, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como también habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a vuestro favor, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y alguien podría decir, pero ¿qué pertinencia tiene la iglesia de Colosa o los colosenses con la Odisea? Cuando usted llega al capítulo 4, en el versículo 16 se encuentra esta palabra: y cuando esta carta fuere leída entre vosotras, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, que la leáis también vosotros. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que la iglesia de Colosenses y Laodicenses eran dos ciudades gemelas que fueron atendidas por un mismo ministro. ¿Quién? Epafras. Ahí lo dice, Epafras. Fueron atendidos por él, fueron cuidados, fueron conducidos, fueron guiados. Se les dedicó tiempo, se les dedicó esfuerzo. Este fue quien estableció las iglesias, les dedicó el suficiente cuidado, pero cuando Epafras es llevado a la presencia del Señor, quien le sucede, no supo mantener y tomar postura. Y aquí viene el por qué surge la ambigüedad. La ambigüedad, en muchos casos, es el resultado de no tener firmeza ante las presiones. Así es como surge la ambigüedad, de no tener una firmeza, una postura, un carácter ante las presiones que del exterior se están ejerciendo. Vea lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 8.
el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 4, versículo 8, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La ambigüedad surge por no tener una postura, no tener una firmeza. Se buscan entonces conveniencias, se buscan entonces en muchos de los casos acuerdos, inclusive con las personas. ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Pues está bien, lo hacemos de esa manera. Eso es ambigüedad. Y observe la ambigüedad. La ambigüedad recibe como pago: te vomitaré de mi boca. El Señor nos está llamando para que podamos ver claramente como Él mira. Por eso le dice en el versículo 18, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la desvergüenza de tu desnudez. Y aquí le recomienda: y unge tus ojos con colirio para que veas como Dios mira, no para que nosotros veamos por conveniencias o por lo que nosotros creemos que se debe de hacer. Hemos entonces llegado al punto donde hemos revisado la iglesia de Éfeso. Dejaste tu primer amor. La iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, pero que se mantiene en la tribulación, fiel al Señor. Iglesia de Pérgamo, con una contaminación apostólica y doctrinal. La iglesia de Tiatira, con una contaminación profética y doctrinal. La iglesia de Sardis, una iglesia reprobada que ha establecido engaño y caminó por engaño, haciendo a un lado la palabra del Señor. La iglesia de Filadelfia, una iglesia perseverante que se ha mantenido en la palabra de la paciencia del Señor. Y la iglesia de Laodicea, una iglesia reprobada, vomitada. ¿Por qué? Porque fue ambigua. No podemos nosotros terminar esta enseñanza sin saber establecer adecuadamente, de acuerdo a los 7 mensajes a las iglesias del Apocalipsis, establecer enseñanza pertinente para nuestras vidas. De acuerdo a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De acuerdo a este mensaje, tenemos nosotros que decir con responsabilidad: no importa cuán bien le vaya a un ministro y cuán bien le vaya a una iglesia, sus buenos resultados no son necesariamente la evidencia de que todo está bien espiritualmente. Y aquí comenzamos a establecer contundencia para nuestras vidas. No importa cuán bien nos vaya en la vida,
No importa cuán bien le vaya a una congregación, los buenos resultados no son la evidencia de que todo está bien espiritualmente. Usted me dice a mí de que no estoy bien espiritualmente delante del Señor. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es precisamente lo que le estoy diciendo. La gente está llegando, la iglesia está creciendo, todo está muy bien, todo está bien. ¿Cómo me dices a mí que no todo está bien espiritualmente? Y este es el peligro ante el cual se enfrentan muchos hombres de Dios, ante el cual se enfrentan muchas mujeres de Dios, porque evalúan el que todo está bien, todo está prosperando, todo está fluyendo, todo marcha bien, todo está bien, el Señor es glorificado. No todo está bien, espiritualmente no todo está bien. Hay algo que nosotros tenemos que revisar. Por eso el Señor dijo y estableció en su palabra: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo, échalo fuera de ti. Y cuando usted revisa en la Sagrada Escritura, lo que está a la derecha es lo bueno, lo aprobado, lo perfecto. ¿Cómo es posible que yo tenga que sacar mi ojo derecho, cortar mi mano derecha o cortar mi pie derecho si está aprobado, está perfecto? Allí tenemos nosotros que revisar. Vea lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Empero tanto más se extendía su fama, hablando de Jesús en los primeros años de su ministerio, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Entre tanto más crecía su fama, entre tanto más la gente venía a él para ser sanada. Todo está bien, todo está marchando muy bien, la obra está creciendo, la obra se está extendiendo, mas él se apartaba a los desiertos para orar. Los momentos de mayor peligro en la vida de un hombre, los momentos de mayor peligro en la vida de una mujer son cuando todo marcha bien. Escúchelo bien, palabra del Señor. Allí es cuando nosotros tenemos que revisar, porque es precisamente en esos momentos cuando surgen situaciones dentro de la vida del hombre de Dios, dentro de la vida de la mujer de Dios, que se van forjando, confirmando y estableciendo sin que la persona se dé cuenta. Al final del tiempo, los desastres vienen, precisamente porque no hemos entendido esta ley espiritual. El que todo marche bien para un hombre de Dios. Me están invitando, me están abriendo puertas, se están abriendo puertas. No es la evidencia de que todo está marchando bien espiritualmente. Esos son los momentos cuando nosotros tenemos que revisar. De acuerdo a la enseñanza a la iglesia de Pérgamo, y leo Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes allí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Segunda enseñanza: en una iglesia no pueden haber grupos sectarios. Lo repito, dentro de una misma iglesia no pueden haber grupos sectarios. Grupos que se forman dentro de la misma iglesia, que tienen énfasis
particulares, que tienen motivaciones particulares, no pueden, no deben haber, no se deben levantar grupos sectarios dentro de una misma iglesia. El texto que acabo de leer dice, tú mantienes, la palabra original dice, tú mantienes allí a los de la doctrina de Balaam y a los de la doctrina de los Nicolaitas. Un sector se había formado dentro de la misma iglesia, dos sectores, unos de la doctrina de Balaam y otros de la doctrina de los Nicolaitas. Repito, ninguno de ellos se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Según ellos, eran brazos de la iglesia, brazos de evangelización, brazos de apoyo, brazos de coordinación de actividades, brazos para el desarrollo de la iglesia. Muchas divisiones han venido dentro de las iglesias precisamente por grupos que se han formado dentro de ella misma. Y esto en la historia se ha repetido y está dentro de la palabra del Señor. Por no haberlo entendido, por no haberlo establecido, no pueden haber grupos dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque caminan con una visión diferente, porque caminan con un propósito diferente, porque caminan con una misión diferente. Para la iglesia, sí, es para la iglesia, para beneficio de la iglesia, pero no se están dando cuenta de que están prácticamente estableciendo una iglesia dentro de la misma iglesia. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, encontramos esta palabra. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pues yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Dentro de una misma iglesia no se pueden formar grupos sectarios, porque el enemigo sabe precisamente que cuando hay o se establece división, viene destrucción. Pasemos a la siguiente enseñanza, y esto como conclusiones de las enseñanzas a las 7 iglesias. Tercera enseñanza, de acuerdo a la iglesia de Tiatira, leo Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Me traslado hasta el versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Los ministerios proféticos son de apoyo a una iglesia, no para dirigir la iglesia, no para que se dirijan por medio de lo profético. Repito, bien importante, los ministerios proféticos son de apoyo a la iglesia. Así está establecido en la palabra, para el perfeccionamiento de los santos, pero no para dirigir la obra, ni mucho menos establecer un sustituto de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Esto ha llevado ya en repetidas ocasiones a muchas congregaciones a caer bajo los efectos de vendas mágicas, porque establecen y establecen dirección
establecen un rumbo que la iglesia debe de seguir. Repito, y esto es bien importante, los ministerios proféticos no son para establecer dirección, son de apoyo, pero no para establecer dirección. Y quiero que leamos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, desde el verso 10 hasta el 14, para que lo veamos claramente. Leo versículo 10, y parando nosotros allí, por muchos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y ahora póngale atención al versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pregunto, ¿la palabra profética no viene por el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo entonces dicen al final: hágase la voluntad del Señor? Porque el Espíritu Santo no estaba estableciendo: no subas a Jerusalén. Y aquí es donde está el fallo. El Espíritu Santo no estaba diciendo ni advirtiendo: no subas. Ellos interpretaron, y porque no querían que nada le pasara a Pablo, empezaron a hacerlo desistir de su deseo de que subiera a Jerusalén. Pero no estaba diciendo: no subas. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento afinado espiritualmente para saber qué es lo que el Señor estaba diciendo. No hay una contradicción. Hágase conforme la voluntad del Señor. Pablo estaba siguiendo lo que el Señor le estaba marcando, pero le estaba advirtiendo que era lo que iba a encontrar cuando él llegara. ¿Para qué? Para que cuando llegara no se sorprendiera, para que él caminara conforme a lo establecido por el Señor. Repito, y es bien importante, los ministerios proféticos no son para sustituir la doctrina del Evangelio. No son para establecer una dirección diferente a lo que la palabra del Señor establece. Para establecer apoyo, pero entendiendo que el hombre de Dios, la mujer de Dios que ha establecido en ese lugar es la persona que está siguiendo instrucción del Espíritu de Dios. Si el hombre de Dios no está caminando conforme a instrucción del Señor, sí va a venir una reprensión, como lo estamos viendo en estas 7 iglesias, directamente a esa persona, por medio de un hombre, por medio de una mujer, un profeta, que le dirá: no estás caminando conforme al Señor. Pero no es para sustituir y establecer una dirección diferente a la que ya el Señor ha establecido. Y por último, nos quedan todavía 2 enseñanzas. De acuerdo a la iglesia de Sardis, y leo Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La salvación se puede perder, la salvación se pierde si no se cuida de ella. Esto es algo que está bien enraizado en muchos hombres de Dios y en muchas mujeres de Dios hoy en día, aferrándose a que la salvación no se pierde. La palabra te está diciendo otra cosa. Dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Es Jesús mismo quien lo está diciendo. Y no vengas
a decirme, no, pero ese es el caso particular de esta iglesia. Él le aplica solamente a esta iglesia. Porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es una palabra solamente para alguien en particular, es una palabra para aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador. La salvación se puede perder si no cuidamos de ella, si no cuidamos por ella, la salvación se puede perder. No te arriesgues a acercarte a lo que no debes de acercarte, porque lazo de cazador será puesto sobre de tu pie y caerás enredado y saldrás y estarás en una posición que el Señor no determinó para tu vida, precisamente por creyendo que la salvación no se pierde. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Hombres que le sirvieron al Señor han dejado el camino derecho. Y finalmente, la última enseñanza, 5 enseñanzas que nos dejan estos mensajes a las iglesias de Apocalipsis, de acuerdo a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El evangelio demanda postura. La ambigüedad es más grave que nunca haber reconocido a Jesús. Oiga bien lo que se está estableciendo por el Espíritu de Dios. El evangelio demanda postura. ¿Qué dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 62? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. La ambigüedad es más grave que nunca haber conocido al Señor. Por lo tanto, entonces, cuando hemos terminado el mensaje a las 7 iglesias, debemos nosotros no solamente terminar con conocimiento, sino, sobre todo, con convicción, compromiso y fidelidad al Señor. Mi Señor, entrego este tiempo en tus manos. Y la palabra que se ha establecido por medio de la enseñanza, para que de entre medio de la ignorancia nazca un pueblo en un solo día, firme, comprometido, fiel. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les bendigo. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.